Buen día y bienvenidos sean todos a su sesión número 1. El día de hoy hablaremos de la introducción a la medicina basada en evidencias, en donde hablaremos de los siguientes objetivos. Uno de los objetivos es hablar de la historia de la medicina basada en evidencias, de su definición, sus fundamentos epistemológicos y su utilidad en la práctica clínica. Cuando hablamos de la historia de la medicina basada en evidencias tenemos que considerar los siguientes hechos. Como tal, el concepto fue utilizado en 1990 por Gordon Guyatt. Sin embargo, sus fundamentos ya se encontraban en discusión en diversas comunidades científicas alrededor del mundo, principalmente en el norte de América y en Europa. Desde su inicio, la medicina basada en evidencias ha tenido dos premisas. Una es utilizar herramientas para tomar decisiones, principalmente en el ambiente clínico, y la segunda es proporcionar información a los pacientes respecto a las ventajas y desventajas de las mismas opciones médicas. Sin embargo, hay diferentes hechos históricos que son parte de la historia de la medicina basada en evidencias. Por ejemplo, en 1753, el cirujano naval James Litt, él desarrolló un experimento para tratar escorbuto en marineros, en donde al darles diferentes alimentos, él comprobó que al darles frutas, principalmente limones y naranjas, encontró que había resolución de los síntomas del escorbuto. Él centró su idea en una comparación justa, en donde él asignó a los marineros con características similares a las diferentes intervenciones que él dio, con el objetivo de tratar de demostrar que las intervenciones que él hizo funcionaban. Así podemos encontrar diferentes ejemplos. Por ejemplo, ya para 1932, Paul Martini describe un tratado sobre los fundamentos para la investigación en tratamiento. Para 1940 ya se acuña el término de aleatorización, principalmente por científicos europeos y americanos. Después de esto surgen diferentes ensayos. Tenemos que en 1948 empiezan a surgir ensayos en tuberculosis donde se comparan diferentes antifímicos. También para 1954 se observan ensayos donde se observa que el oxígeno en prematuros incrementaba la ceguera que podían presentar estos pacientes. Y ya para 1960 el asignar un tratamiento a dos grupos que se asignaron de manera aleatoria se convirtió en un estándar para el hecho de los estudios de investigación terapéutica. Aquí podemos observar una imagen de un metabuscador. Podemos observar a PubMed. Si nosotros buscamos la palabra aleatorización en PubMed, si se fijan aquí estamos observando la palabra randomization y un tag de título. Estos temas los hablaremos a más detalle cuando hablemos de metabuscadores y búsqueda de información. Pero veamos esto. Nosotros tenemos aquí en esta barra la temporalidad que hay en PubMed. Y podemos observar que la referencia más antigua va hasta 1950. En abril y en diciembre. En donde hablamos de aleatorización en diferentes contextos. Tenemos en experimentos sociales y en teoría de estadística y teoría de juegos, como una referencia, la referencia más antigua que tenemos en PubMed respecto a la palabra aleatorización. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de asignar pacientes de manera aleatoria a alguna intervención, la referencia más antigua que tenemos es de 1966, en donde se describen estos términos, cómo nosotros asignamos a los pacientes en un estudio de intervención. Otro de los eventos que ocurre de manera muy importante, que es parte de los fundamentos de la medicina basada en evidencias, fue las aportaciones que generó el Dr. Sackett, el cual él fue un médico que se formó en Estados Unidos y después migró a Canadá, principalmente en 1967, en donde al Dr. Sackett se le brindó la oportunidad de fundar un departamento de epidemiología clínica en la Universidad de McMaster. Todo esto debido a que él contaba con experiencia en salud pública, ya que participó durante su formación en diferentes programas formativos. Él trató de llevar este conocimiento a la salud pública y de la estadística a la toma de decisiones cotidianas, y dado esto, él funda este departamento. El Dr. Sackett, en conjunto con varios metodólogos y epidemiólogos de la Universidad de McMaster, generan diferentes recursos, que son la piedra angular que actualmente es la medicina basada en evidencias de nuestros tiempos. Aquí podemos observar varias de las aportaciones que existieron. Tenemos que para 1978 empiezan a dar cursos de lectura crítica
en la Facultad de Medicina. Tenemos que para 1981 se publican artículos en la Sociedad Médica Canadiense en donde se hablan de las rondas de epidemiología clínica, en donde se discuten estos términos de metodología y estadística aplicados a la toma de decisiones con los pacientes. Para 1985 él publica su libro de epidemiología clínica. Para 1986 publican literatura respecto a cómo mantenerse actualizado en la literatura médica. Ya para 1986, 1990 y 1992 publican diferentes tipos de artículos, unos diseñándose en un tipo de metodología que es el ensayo de una persona, o el N of One Trial, y los libros que fueron muy paradigmáticos o muy útiles, que son la serie de User's Guides que se publicaron en la casa editorial de JAMA. Estas fueron las principales aportaciones que tuvieron el equipo de McMaster bajo el liderazgo de David Sackett en esta época. Pero fue hasta 1990 donde uno de sus alumnos, Gordon Guyatt, emplea el término de medicina basada en evidencias para describir esta acción, la acción de combinar la metodología, la estadística y la toma de decisiones. Esto ocurrió cuando el Dr. Gordon se encontraba como director del programa de medicina interna, principalmente el programa de residentes en la Universidad de Toronto, y en donde, para describir la manera en que estaban entrenando a los residentes, acuñó este término. Curiosamente, el término al principio se llamó medicina científica, el cual fue altamente debatido y cuestionado por sus homólogos, y con diferentes iteraciones el término evolucionó a lo que es medicina basada en evidencias. Para la misma fecha, para 1994, al Dr. David Sackett le ofrecen ser el jefe del departamento de medicina basada en evidencias en la Universidad de Oxford, y el cual migra de Canadá a Reino Unido. Para estas fechas, en 1995, surgen dos estudios muy importantes para la medicina basada en evidencias, ya que son pautas de cómo la medicina basada en evidencias fue apreciada por las personas. Tenemos que en 1995 Lancet publica un editorial donde critican el movimiento de la medicina basada en evidencias. Al siguiente año, el BMJ publica un editorial a partir de David Sackett en donde hablan de qué es y qué no es la medicina basada en evidencias como una contrarrespuesta. Artículo liderado por David Sackett. De hecho, esta unión entre la casa editorial del BMJ, el British Medical Journal, y la medicina basada en evidencias nace y permite que crezca de manera muy importante. Hay un video de la misma casa editorial en conjunto con JAMA, en donde juntan a todos los que en algún punto tuvieron que ver con la medicina basada en evidencias y describen esta historia de manera oral y narran su experiencia a través del tiempo. Estas personas también mencionan otras figuras que inspiraron el movimiento. Por ejemplo, Thomas Chalmers, que fue una persona que se dedicó mucho a los ensayos controlados aleatorizados y a los metaanálisis. A Alban Feinstein, que fue que se dedicó mucho a la epidemiología clínica. Y a Archibaldo Corcoran, que también participó mucho en ensayos controlados aleatorizados, y él se enfocaba mucho en la efectividad y la eficacia de las intervenciones. Aquí podemos observar a las personas que entrevistaron en el videoblog. Tenemos al fundador, al padre, a David Sackett, Brian Haynes, uno de sus alumnos, a Moore Gray, a Drummond Reynier, que fueron editores que participaron de manera fundamental en los primeros artículos de la medicina basada en evidencias. Tenemos a Ian Chalmers, Gordon Guyatt, Kai Dickerson, Paul Glasziou, que también han sido pilares de este movimiento. Nosotros les recomendamos altamente este video y les vamos a dejar un link en la descripción para que ustedes puedan verlo y puedan apreciar de la boca de aquellos que participaron cómo fue que el movimiento de la medicina basada en evidencias fue dando con el tiempo.